Dios les bendiga, les doy la bienvenida a este tiempo con la palabra. A veces nos enfrentamos a una realidad de nuestras vidas, a veces oramos y no encontramos respuestas a nuestras oraciones. Como pastor he tenido la experiencia de muchas personas que se han venido, acercado a mí y me han dicho: pastor, no, siento que oro y no hay una respuesta en mi oración. Pero yo también personalmente he sentido que en ocasiones no recibo una respuesta a la oración que levanto delante del Señor. Debemos preguntarnos por qué. Si es una realidad en nuestras vidas, ¿por qué razón no recibimos respuesta a nuestra oración? A esa pregunta yo quiero darle 4 respuestas bíblicas. He estado analizando la escritura y he podido encontrar que en la Biblia hay 4 situaciones que nos pueden indicar por qué Dios no nos responde. La primera aparece en el libro de Santiago. Le invito a que pueda leer conmigo la escritura. Santiago, en el capítulo número 1 y en el versículo número 6, que dice así: Pero debe pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Y aquí encontramos claramente que una de las situaciones por las cuales tal vez no recibimos respuesta de Dios en nuestra oración es por la incredulidad, por la falta de fe. Mire que el texto dice claramente, aquí el apóstol Santiago nos enseña y nos dice: pero cada vez que le pedimos a Dios debemos hacerlo con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. Esto nos indica que las personas que no piden con fe o que no oran con fe tienen características de inestabilidad. Eso lo podemos ver. Yo creo que si uno hiciera una encuesta en la iglesia y preguntara qué personas han estado orando por algo y no lo han recibido, y si le preguntáramos que si siguen orando por eso, nos dirían que no, que dejaron de orar tal vez a la semana, tal vez al mes, tal vez al año de estar orando, dejaron de orar y pensaron que ya eso no se podría dar. La duda genera inestabilidad en nuestras vidas. El texto dice claramente que a veces somos como la ola del mar, llevadas de un viento para otro, y el versículo 7 dice: no sabe lo que quiere. Como no sabemos lo que queremos, no podemos esperar que Dios nos dé en realidad nada. Yo he escuchado personas que me dicen: pastor, oré por esto, quiero ser misionero, pero a los 8 días dicen: no, ya quiero ser, ¿qué le digo?, empresario, o quiero ser pastor. No se definen en lo que quieren, y además de eso dudan de la soberanía de Dios. A veces llegan a pensar y a decir: tal vez Dios no puede hacer esto, o dudan de la bondad de Dios. Tal vez dicen: tal vez Dios no me quiere dar esto, o dudan de sus propias oraciones. En ocasiones he escuchado de personas que dicen: tal vez no le debería pedir esto al Señor. Debemos, antes de orar, llenarnos de fe, llenar nuestro corazón y nuestra vida de fe. ¿Cómo aumentar nuestra fe? Pues lo debemos hacer a través de escuchar la palabra. Le invito a que escuche la palabra. Cuando escucha la palabra produce fe en nuestros corazones. Pero antes de orar debemos llenarnos de fe y confianza en el Señor. Pero lo segundo que podemos encontrar aparece allí mismo en el libro de Santiago, en el capítulo número 4 y el versículo número 3. Y cuando le pidan a Dios, no reciben nada. ¿Por qué? Por la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Gente infiel, ¿no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiere convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. La segunda razón por la cual no recibimos lo que pedimos, no recibimos la respuesta a la oración, nos dice el apóstol Santiago también, es porque nuestras motivaciones son negativas, porque nuestras motivaciones son equivocadas. Mire lo que dice el texto: cuando le piden a Dios no reciben nada, y la razón es porque piden de una mala manera, piden para gastar en sus propios placeres. Hay gente que está concentrada solo en su propia satisfacción. Cuando piden cosas que solo tienen que ver con su satisfacción carnal, con su satisfacción perversa. Cuando yo estaba en Cartago,
y había salido de estudiar, no conseguí empleo. Y el único empleo que conseguí fue trabajando en la plaza de mercado, en la galería de Cartago, descargando camiones y tractomulas. Allí habían personas muy experimentadas y cargaban mucho más de lo que yo podía cargar. Pero recuerdo que ese gremio de personas eran personas difíciles, complicadas, personas que consumían drogas, consumían alcohol, algunos eran adictos a estas situaciones. Y lo que sucedió fue que les empecé a compartir. Después de un tiempo se me acercaban y me decían, ore por mí. Yo pensaba que me lo estaba ganando, pero me decían, oren por mí para que mi esposa no descubra que yo tengo amante, por ejemplo. Ore por mí para que pueda coronar un negocio. Es que voy a montar una olla en mi casa, un expendio de drogas. Y pues yo les decía, no puedo orar por eso porque esas motivaciones, esos deseos, esas cosas no van de acuerdo al deseo de Dios. El mismo Santiago nos dice, no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios. El que se vuelve amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. No podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios. O somos o no somos. Y aquí nos dice el texto que cuando oramos con motivaciones erróneas, de hecho hay cristianos que oran contra otros cristianos, eso se llama brujería. En ese día escuchaba a alguien que decía que hay una congregación orando contra un pastor. Cuando oramos contra un siervo de Dios, cuando oramos contra un cristiano, estamos trayendo sobre nuestras vidas maldición, porque estamos haciendo brujería. Eso es invocar cosas negativas. Dios nunca va a responder a esas oraciones. Debemos mirar nuestras ideas, nuestros pensamientos, lo que tenemos en nuestro interior, y allí poder saber si eso es bueno o no es bueno. Recordemos que el apóstol Juan dice que si lo que le pedimos a Dios está conforme a su voluntad, sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido al Señor. Bien, lo tercero que puede impedir que nuestras oraciones estén o sean respondidas por Dios aparece en el Salmo 66 y en el versículo número 18. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Y el texto nos dice claramente, si yo en mi corazón hubiera abrigado, hubiera contemplado, hubiera permitido la maldad, del Señor no me habría escuchado. La tercera razón por la cual Dios no responde a nuestras oraciones en ocasiones es porque en nuestro corazón hay pecado, en nuestro corazón hay maldad. Hay situaciones negativas que nos impiden tener una relación profunda con Dios, y entonces esto impide que Dios pueda escuchar nuestra oración. En Isaías 57, por ejemplo, nos dice que, Isaías 59 nos dice que el pecado es como un muro que impide que Dios nos escuche. Hay muchas personas que están pidiendo al Señor algo, pero en su corazón están en pecado, en maldad. Hay gente que está en adulterio y su oración no es de arrepentimiento, sino pidiéndole al Señor que les dé una casa o una nevera o qué sé yo. Debemos entender que nuestras oraciones tienen una barrera, es una pared. Lo que dice la Biblia es como una pared, como una barrera infranqueable que impide que nuestras oraciones sean escuchadas. Por eso debemos entender que si en nuestro corazón hay pecado, Dios no va a escuchar esa oración, Dios no va a escuchar aquello que Él quiere para nosotros. Bien, pero lo cuarto, estamos hoy hablando acerca de cómo poder entender si Dios nos escucha o no, cómo poder recibir respuestas a nuestras oraciones o por qué Dios no responde a nuestras oraciones. Lo cuarto aparece en Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 7, que dice así: En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Hágalo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Y lo cuarto nos dice que son problemas matrimoniales sin resolver, situaciones en donde en ocasiones, y mire que es interesante porque le habla a los esposos. Hoy le habla a usted, varón, que tiene una linda esposa, que tiene una esposa que el Señor le ha regalado. Lo que dice la Escritura claramente es que cuando tratamos mal a nuestras esposas, Dios no puede escuchar nuestras oraciones porque encuentra un estorbo, un obstáculo para que esa oración pueda ser respondida. Tratemos, dice la Biblia, que de una manera delicada, de una manera comprensiva, que debemos entender, comprender a nuestras esposas. Usted sabe que las mujeres tienen diferentes tipos de cambios a nivel hormonal.
que cuando va a llegar su periodo menstrual tienen cambios, que a veces tienen dificultades a nivel hormonal y por eso tienen diferentes reacciones. Dice el Señor que debemos comprenderlas y que si no lo hacemos, nuestras oraciones pueden tener estorbos. Muchas oraciones que hemos elevado a Dios se han obstaculizado porque estamos mal con nuestra esposa, porque estamos mal también. Le podría decir que hay mujeres que tienen dificultades con sus esposos, no quieren resolver situaciones, no quieren perdonar y luego tienen impedimentos o dificultades en su oración. Les invito a que podamos en esa medida perdonar, cambiar de actitud y poder recibir la respuesta de Dios en oración. Bien, en este día estamos compartiendo acerca de las razones por las cuales Dios no recibe nuestra oración. 4 situaciones se dan. Primero, por falta de fe. Segundo, porque pedimos con motivaciones equivocadas. Tercero, por el pecado. Y cuarto, por problemas matrimoniales sin resolver. Yo le invito a que si usted en alguna de estas partes o en alguno de estos pasajes se ha sentido confrontado, hoy le pidamos perdón a Dios y le digamos que le pidamos al Señor que Él pueda abrir los cielos para escuchar nuestras oraciones. Oh amado Dios, te damos gracias porque tú estás con nosotros, Dios. Creemos en un Dios de milagros, creemos en un Dios para el cual no hay nada imposible, no hay nada difícil, Dios. Tú puedes hacer los milagros hoy y siempre, Dios. Confiamos en ti, Señor. Y oramos, Papito Dios del cielo, para que tú cada día nos enseñes a orar. Enseña a tu pueblo, Señor, a tus hijos, a cada persona, Señor, que en este momento está escuchando esta enseñanza, Dios. Yo te pido que tú le enseñes a orar, que tú nos enseñes a orar, Señor, para que nuestras oraciones sean efectivas, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, sino que por el contrario, Señor, podamos batallar en el mundo espiritual, podamos, Espíritu Santo, llegar hasta el trono de Dios, hasta tu presencia, Dios, y ser escuchados por ti, Dios mío. Hoy oramos, Señor, creyendo en milagros, creyendo, Señor Jesús, que tú te glorificarás en cada persona, en cada vida, Dios, que sus oraciones no tendrán estorbo, serán escuchadas por ti en el nombre de Jesús. Los bendecimos con todas las bendiciones que tú tienes para ellos. Amén. Recuerde, somos los pastores Yamil y Liliana Nieto de la iglesia Presencia Gloriosa aquí en el barrio Guayabá, en la comuna de Villa Santana. Le declaramos un día de bendición, un día de prosperidad.